La Unión Europea tiene dos frentes abiertos, el Reino Unido e Italia. Los planes presupuestarios del gobierno italiano han acaparado la atención de la reunión del Eurogrupo de esta semana. Su intención de disparar el déficit público hasta el 2,4%, 8 puntos por encima de lo impuesto por la Unión, ha hecho saltar todas las alarmas. Para analizar este y otros asuntos sobre Europa, nos acompañan hoy Maricruz Arcos, directora del Centro de Documentación Europea de la Universidad de Sevilla, y Julio Ponce, profesor de Historia Contemporánea de la Hispalense. Buenas tardes a los dos. Hola, buenas tardes. Todo esto de Italia nos recuerda a lo que ocurrió con Grecia hace solo 3 años, pero Italia no es Grecia. Es la tercera economía de la Unión Europea. Ese es el principal problema, que bueno, pues nadie se esperaba una posición así de Italia, y menos, bueno, pues un Estado fundador de todo el proceso de integración europea, un Estado serio, que además supone, como bien dice, la tercera economía de la Unión Europea. Si es una economía pequeña, pues entre los mecanismos que se tuvieron que improvisar a partir del problema de Grecia y las consecuencias que después ha generado en el sistema, se puede actuar, y de hecho Grecia recientemente ha terminado el rescate, aunque la población griega sigue diciendo que a ellos les ha llegado poco, pero ha terminado el programa de rescate. En el caso de Italia es mucho más complicado, estamos hablando de un agujero muy grande en el caso de que efectivamente tuviera que actuar la Unión Europea, y probablemente, yo siento ser pesimista, pero me da la impresión de que hay pocas posibilidades de actuar. Julio. Sí, sin duda es un, como ha dicho Maricruz, yo atendería a dos dimensiones fundamentales. Por una parte, el simbolismo tan fuerte que tiene Italia, que fue uno de los países fundadores precisamente de la Comunidad Económica Europea, y siempre ha sido, bueno, pues un socio fiel y sintonizado con los demás. Eso por una parte, y por otra es que es una economía de una escala que no es la del caso griego, ¿no? Y por tanto, bueno, parece que la Unión Europea últimamente, en los últimos 15 años, no vive un momento de sosiego, cuando el asunto griego parece ya encauzado, gracias también, todo hay que decirlo, a la buena mano del gobierno griego, que ha sabido adaptarse a las circunstancias. Ahora ha salido el caso italiano, con la configuración de un gobierno, bueno, pues que no deja de ser, si no preocupante, la verdad es que no es un elemento de estabilidad debido a la heterogeneidad interna. Pero si finalmente Italia decide romper ese pacto de estabilidad europeo y no cumplirlo, ¿eso puede poner en riesgo el euro, como dice Jean-Claude Juncker, que de hecho ha dicho que si finalmente se le diera un trato especial a Italia, eso supondría el fin del euro? Bueno, yo creo que no llegará el agua, no llegará a desbordarse, ¿no?, el río en ese sentido. Italia, bueno, ya ha habido alguna que otra primera corrección, ¿no? Porque en este caso, cuando se configuran gobiernos, bueno, con elementos extremos y también con elementos de populismo, una de las cosas que alimenta precisamente a los gobiernos populistas es lanzar una idea sin mucha definición, muy efectista, y desde luego a la hora de implementarse pues tiene grandes dificultades. Y de hecho, bueno, ya el propio gobierno italiano está relativamente corrigiendo rumbo. No espero, por tanto, pues todos esperamos de alguna forma, ¿no?, que lo de Italia pues no llegue a ese punto, ¿no?, extremo, pero en cualquier caso no creo que supondría el final del euro. Sí supondría desde luego un golpe muy grave, ¿no? Pero en el caso, yo creo que de la economía italiana, bueno, por otra parte todavía tenemos pues la economía alemana, la economía francesa, los demás socios, que sí son clave en ese sentido. Y que Italia no es la primera vez que ha intervenido, no económicamente, pero sí políticamente. Yo esto lo escuché, si me permiten muy breve, explicar a un italiano ejemplar, a Mario Monti, 2 veces comisario miembro de la comisión en distintas carteras, presidente de Italia como gerente de Italia. Lo escuché explicar de una manera que me pareció clarísima. Dice, mira, esto del euro es como si vamos todos andando por un puente, todos los socios de la Unión Europea o todos los socios del euro agarrados a una misma cuerda. Si el que se cae es uno delgadito, poquita cosa, tiramos todos de la cuerda y ese se sube para arriba. Incluso con 2 pequeños o 3 pequeños podríamos tirar los demás. En el momento que el que se cae
es uno de los gordos, la cuerda tira a todos para abajo, entonces es tremendamente peligroso. Pacto de estabilidad, si rompe el pacto de estabilidad, permíteme que pregunte, ¿cuándo se ha cumplido el pacto de estabilidad? Si desde los primeros momentos hubo que empezar a relajarlo porque no eran capaces los Estados miembros de la zona euro de respetar las reglas tan estrictas que se habían puesto. ¿Qué es lo que falta? Una política económica. Tener una única moneda sin tener una política económica efectivamente común, única para toda Europa, pues hace que no solamente los chiquititos den saltitos en el puente, sino el gordo también y nos tire a todos abajo. Esperemos no llegar al río. Quizás en este caso lo que llama la atención no sea solamente pues el incumplimiento del pacto de estabilidad que plantea, sino por el porcentaje de déficit que lo superaría, ¿no? El comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, lo explicaba muy gráficamente. Sí. Decía que en el tenis se discute cuando la pelota cae cerca de la línea, pero no cuando se va a 1 metro de la línea, ¿no? Sí, pero es que casi todas las condiciones de la convergencia están ampliamente incumplidas prácticamente por todos los Estados miembros. Después nos quejamos de que el euro funciona poco, bueno, pues demasiado está funcionando, es casi un milagro que incumpliendo tanto las condiciones se pueda seguir funcionando con el euro como una moneda potente desde el punto de vista mundial. Lo que pasa es que cuando se hace el pacto de pertenecer al euro, se hace de manera irreversible. Sí, a nadie se le puede expulsar del euro, no cabe la expulsión, cabrían las sanciones, pero no la expulsión. Y en principio nadie se puede salir, porque imaginaros lo que supondría en cuanto, por ejemplo, a blanqueo de capitales. Empezarían a aparecer billetes de 500 euros escondidos en los colchones, ¿no? Con lo cual, volver a una moneda nacional que supondría la ruptura total sería inviable totalmente. Hay que buscar soluciones. ¿Cuáles son las soluciones? Pues a lo mejor intervenir economías al estilo de lo que se ha hecho en la griega, pero comprobando más que esto llega a la población. Sí, abundando un poco en lo que tú comentabas, efectivamente, es que hace falta una política económica común. Si tenemos una moneda común, no, cada uno de los países no puede ir por una vía, ¿no? Y sobre todo por una vía nacional. De alguna forma, la Unión Europea, que es un sistema político, pero no es un Estado y tampoco es un régimen político, que este es el gran drama y la gran oportunidad también. En parte es una fortaleza relativa de la Unión Europea. Lo que pone sin duda bajo cuestión es el asunto de la soberanía de los Estados-nación. Entonces, en el momento que un país pues intenta hacer una política económica autónoma que puede afectar a los demás socios, pues es cuando empiezan a surgir este tipo de problemas, como ha sido el caso de Italia. ¿Creen que este pulso italiano a las instituciones europeas puede tener consecuencias para España? ¿Hablan del temido efecto contagio a la economía española? Yo casi diría que no. En primer lugar, por la propia configuración del actual gobierno, pero creo que en el caso de los partidos mayoritarios, en España tenemos bastante claro lo que es, los principios de control del déficit, que no se dispare la deuda, porque el déficit al fin y al cabo después hay que cubrirlo vía impuestos o vía financiación externa, y en ese sentido yo creo que no habría un contagio ni en el caso de España, y yo me atrevería a decir también que en el caso de Portugal, también es un gobierno en ese sentido, el presidente portugués Costa es un hombre extraordinariamente pragmático en ese sentido y lo ha demostrado también en sus relaciones con la Unión. Sí, la ministra de Economía, Nadia Calviño, está preparando un plan de reformas, lo llama la Agenda del Cambio, y uno de los objetivos de este plan de reformas es precisamente tranquilizar a sus socios europeos de ese posible contagio de España de la crisis italiana. ¿Cómo creen que puede tranquilizar ese plan? Bueno, yo creo que ahí la gran ventaja que tenemos es que la ministra Calviño no solamente es buena conocedora de los asuntos europeos, sino que también es conocida dentro de las instituciones europeas como una persona seria, responsable y que hace bien su trabajo, con lo cual el plan presentado por España, refrendado o firmado por la ministra Calviño, va a ser una seguridad. Yo creo que más que el efecto contagio puede producirse casi lo contrario. Es decir, España ganará credibilidad
si hay otros socios que son menos creíbles. A eso añadimos también un dato más económico y sin entrar demasiado en la mesa de economía que corresponde a otro día. En el Tribunal de Justicia hoy el abogado general ha aceptado que el Banco Central Europeo puede hacer compras masivas de bonos. El sistema no es el que más me gusta, pero eso ya lo comentaremos en otra ocasión. Pero bueno, la posibilidad de que el Banco Central Europeo pueda de alguna manera rescatar economías da una facilidad a estas cuestiones, ¿no? A estos peligros, estos retos que tenemos por delante. El que el plan venga firmado por Nadia Calviño es casi una garantía de éxito en la Unión Europea. Sí, suscribo, la verdad, esa idea de la reacción, de por reacción, que nos puede beneficiar, sin duda alguna, porque además el ser creíble y el ser previsible es absolutamente fundamental en el marco de las relaciones internacionales y de la economía internacional, ¿no? Entonces, en ese sentido, la verdad, esa reacción, esa posibilidad que tiene España frente a, o Portugal, ¿no?, frente a Italia y a lo que está haciendo, digamos, el gobierno italiano o intenta hacer el gobierno italiano, creo que es clave. Sí, estamos también muy pendientes de lo que ocurre en Reino Unido. Estamos a 6 meses de la desconexión de la Unión Europea. Y Theresa May, en la conferencia del Partido Conservador, de su partido, ha asegurado que no tiene miedo a un Brexit sin acuerdo. ¿Creen que tiene motivos para no tener miedo o están de acuerdo con ella? Bueno, lo que he visto de la conferencia del Partido Conservador en Birmingham de esta semana, la verdad es que ha sido casi una especie de competencia o de carrera de los líderes, particularmente de Boris Johnson, antiguo ministro de Asuntos Exteriores británico, y Theresa May, aparte de otros líderes, en pos de una especie de casi populismo conservador. La verdad es que no creo que ese sea el camino que debe de llevar el Partido Conservador británico, que durante mucho tiempo además ha sido incluso referente para otros países europeos, para otros conservadurismos, ¿no?, en Europa. Y bueno, realmente ha sido una conferencia que creo que ha estado más orientada para el consumo interno, ¿no? Y ya veremos qué es lo que ocurre con el proceso final, qué ocurre de aquí a marzo, porque también hay que tener en cuenta a los laboristas británicos. Ya hay voces incluso que se alzan en favor de una repetición del referéndum o de encontrar un acuerdo pues prácticamente in extremis, pero desde luego la parte de fortaleza no la tiene en esta negociación, no la tiene el Reino Unido. Yo plantearía, ¿a quién tiene más miedo la señora May? ¿Al señor Johnson o a la falta de acuerdo con la Unión Europea? Quizá aquí, como muy bien decía Julio, la respuesta ha sido para su público, y su público lo que pedía es un Brexit más duro. Y un Brexit más duro y no dejen negociar, y bueno, pues eso ha llevado a la señora May, que además, curiosamente, cuando la señora May asume el gobierno, bueno, no era tan proeuropeísta como el señor Cameron, que fue el que efectivamente dijo: yo he apostado por el caballo que ha perdido, ¿no? Pero ella había mantenido previamente una posición a favor de la permanencia de lo que llamamos el Remain, a favor de la permanencia dentro de la Unión Europea. Por lo tanto, ella intentaba un poco nadar y guardar la ropa, es decir, reconozco la voluntad del pueblo británico, que ha dicho que quiere Brexit, pero al mismo tiempo, bueno, pues de alguna manera no termino de desconectarme con la Unión Europea. Y creo que la señora May ha hecho verdaderos esfuerzos por intentar tener un acuerdo relativamente razonable. Pero claro, es que no puede ignorar que es representante de su partido, y en su partido hay voces como la de Johnson o como la de Farage, voces totalmente anti un acuerdo. Desde el punto de vista, bueno, ella sale tan contenta bailando Dancing Queen, no sé si lo están viendo también. Sí. Desde el punto de vista de la falta de acuerdo, que ella no tiene miedo, pues yo creo que sería un fracaso para el Reino Unido, es decir, sería poner al Reino Unido en una posición dificilísima. No tanto a Europa, también nos dolería un poquito el dejar de contar con el favor o el peso que suponen los británicos en muchos sectores, desde la cooperación judicial y policial hasta la política exterior, bueno, incluso desde el punto de vista de libre circulación de capitales, ¿no?, que están ahí un poquito en contra o con una situación incómoda. Peor está en la cuestión de los trabajadores, pero bueno, supone un peso importante el Reino Unido en la Unión Europea, pero para ellos sería peor.
¿Qué es lo que pasa? Que efectivamente hay ya voces laboristas. Jeremy Corbyn estaba pidiendo un segundo referéndum que jurídicamente se encaja regular, pero la noticia de The Guardian de la semana pasada era que el Tribunal Supremo escocés ha planteado algo muy técnico, una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que decida si es legal el declarar el Brexit de acuerdo con el artículo 50. Es decir, que cabría no un segundo referéndum, sino un regrexit total. Bueno, esto tardaremos al menos 3 años en verlo, porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tarda mucho en pronunciarse, pero de momento hay no solamente población británica pendiente de ese posible remain o ese posible regrexit con un segundo referéndum, incluso una parte del Partido Conservador, sino también de población jurídica, ¿no? Es decir, voces jurídicas pidiendo esta solución. Y es curioso. Sí, eso podría abrir la puerta a salir, pero luego volver a la Unión Europea. ¿Eso se contempla? Salir y volver sería la solución del segundo referéndum. Salir, pero cuando el Tribunal de Justicia dijera que es contrario al derecho a aquella salida, volver en la posición de partida. No volver a entrar por la puerta, sino volver como si nunca hubiéramos salido. Casi la política ficción, ¿no? Claro, pero bueno, está en The Guardian, ¿eh? Sí, sí. No, la verdad es que todo esto es el resultado de un perfecto tiro en el pie que se dio David Cameron. La verdad que el desnortamiento del Partido Conservador británico no es nuevo, no es de hace 2 días. Y ha situado, bueno, en una encrucijada muy difícil al Reino Unido, porque lo que lanzó fue un referéndum como órdago a la Unión Europea para la negociación. Lo que hay es que negociar, pero no negociar con un órdago de un referéndum que puede salir mal, como fue su caso, e inmediatamente, bueno, pues tuvo que presentar la dimisión. De manera que en esa línea de desnortamiento, las palabras de Theresa May, no le tengo miedo a un acuerdo, yo creo que desde luego estaban dirigidas al interior de su partido, y ya veremos qué es lo que ocurre, incluso qué puede ocurrir de aquí a marzo, porque simplemente planteo la cuestión: ¿qué es lo que ocurre si las cámaras, al acuerdo que suscriba el gobierno, si es que se llega a algún acuerdo, el Parlamento británico vota que no? Ahí se daría un choque de 2 legitimidades: por una parte lo que serían los representantes de la población, y por otra el referéndum, con lo cual, bueno, ahí podría también abrirse un escenario para replantearse la cuestión de nuevo. Sí, mientras tanto, Theresa May, pues, como decían, habla para su público, para su partido, para la línea más dura de su partido seguramente, y en esas ha dicho que los inmigrantes europeos no tendrían prioridad en el Reino Unido después del Brexit. Efectivamente, es que si se hace la ruptura, la separación, si entra en vigor el artículo 50 sin acuerdo, en marzo de 2019, 29 de marzo de 2019, significa que los europeos, ciudadanos europeos, pasaríamos a ser extranjeros en el Reino Unido, como si fuéramos senegaleses o cameruneses, o como si fuéramos totalmente extranjeros, con lo cual habría que comenzar a negociar bilateralmente con cada uno de ellos la posición de esos nacionales dentro del Reino Unido. Algo más complicado está al revés. ¿Qué pasa con los británicos que son residentes en la Unión Europea? Se le aplicaría reciprocidad, eso son relaciones internacionales de las clásicas, pero es que el Reino Unido lleva muchos años sin negociar tratados internacionales, porque lleva muchos años que se los negocia la Unión Europea. Es cierto que gran parte de los negociadores de la Unión Europea son británicos, ¿no? Pero bueno, sí, ahí sería tenemos un problema, sin duda alguna, sobre todo porque los británicos tendrían muchos más problemas que los europeos. Es decir, que residir en el Reino Unido es, bueno, residir en una serie de kilómetros cuadrados limitados por un país, pero mucho más complicado lo tendrían ellos con la Unión Europea. Muy interesante todo lo que hemos planteado en esta mesa esta tarde, pero nos hemos quedado sin tiempo. Tenemos que despedirnos. Muchas gracias por estar con nosotros, Maricruz Arcos y Julio Ponce. Ahora, cuando son las 5:25, llega Ángel Gámez para contarnos todas las noticias del deporte. Hasta luego.